8 diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional convocaron a conferencia para anunciar que van a presentar o ya presentaron ayer mismo esta demanda de juicio de amparo contra los ministros y ministras que han traicionado al país desde su propia perspectiva y pues en este contexto han hablado de cómo estos ministros y ministras, en realidad se trata de 8, a veces 9 de ellos, que han estado constantemente golpeando las, pues sí, legislaciones que impulsa la transformación, porque esto pues también forma parte de una estrategia mucho más amplia conocida como lawfare. El lawfare es impedir los gobiernos progresistas a toda costa desde los poderes judiciales y esto pues ha derivado incluso en algunos casos en el encarcelamiento de quienes encabezan los movimientos progresistas. Ahí tuvimos el tema, por ejemplo, de Luis Ignacio Lula da Silva, está en Brasil, por supuesto, está todo el tema que ha ocurrido también del lawfare en Argentina contra Cristina Fernández, entre otros pues ejemplos en otros países, y aquí pues muy visiblemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, magistrados y ministros han participado en toda esta estratagema de la corrupción y han impedido pues que las leyes avancen, sobre todo las leyes de la Cuarta Transformación. Al respecto, pues en esta conferencia del día de ayer de Movimiento Regeneración Nacional se dio cuenta de que el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez pues es el impulsor de esta demanda de juicio de amparo o denuncia de juicio de amparo, y él mismo pues aborda en esta conferencia de qué se trataba. Vamos a escucharlo. Austeridad de parte de todo el servicio público, no nada más del Ejecutivo Federal, sino también del Legislativo. Aquí también nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto en el Poder Judicial. Y nosotros vamos a estar insistiendo, presentamos esta demanda de juicio político precisamente porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, es una definición de la voluntad del pueblo de México, y para eso nos eligieron, para estar dando esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros y prefirieron autoampararse. Es un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema sin haberse excusado porque se benefician a sí mismos. Es de verdad algo más que anecdótico lo que están haciendo los ministros y ministras. Tendrían que poner el ejemplo. Esta demanda de juicio político no pretende ser estridente con la Corte, sino al contrario, hacerle un llamado a que termine esta idea de los ministros de estar en contradicción con la voluntad del pueblo de México y de la transformación. Y esperemos que quede sin materia y que los ministros y ministras se reduzcan sus remuneraciones y, sobre todo, obedezcan la Constitución. Hoy están en la trinchera de los conservadores, hoy es el poder del conservadurismo y esperamos que se ciñan al orden constitucional. Esta demanda se presenta aquí mismo en Cámara, aquí en la Secretaría General. Se va a correr turno a la sección instructora y si se integran los elementos, se llamará al Senado para que se erija en juicio a los ministros y ministras. Ese es el proceso. Esperamos que recapaciten, que reflexionen, que no haya necesidad de rivalizar entre poderes, que haya colaboración, que haya coadyuvancia, y anticipamos también al presidente de esta Cámara que si no se separa antes del viernes, le damos al viernes, estaremos presentando formal denuncia porque es delictivo lo que él está haciendo. Ejercer presupuesto mientras está de candidato es un acto delincuencial y no lo vamos a dejar pasar. Entonces esperemos que realmente vea con los coordinadores su salida lo antes posible. ¿Es cuánto? Santiago Krill Miranda, también.
Esas son las palabras del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, quien presenta esta demanda de juicio de amparo contra los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han traicionado al país, y le acompañan también otros diputados y diputadas de Movimiento Regeneración Nacional, entre ellos la diputada Adriana Bustamante. Vamos a escucharla pues mencionando justamente que la Corte se ha inmiscuido en los poderes legislativo y ejecutivo, algo que es contrario pues a pues esquema en el cual se ha basado la República, nuestra República Mexicana, que es pues la división de poderes, pero también al mismo tiempo que cada poder tenga sus propias facultades. Hay que recordar que la Suprema Corte pues sí ha estado invadiendo al poder ejecutivo al referirse a programas sociales y también al poder legislativo en lo que toca a pues echar abajo muchas de las reformas que se han establecido para pues garantizar el bienestar de la población, y en este caso pues la Corte ha actuado a favor de la oligarquía. Escuchemos a la diputada Adriana Bustamante. Y pues también poner el ojo en el Poder Judicial que y yendo en contra de la decisión del pueblo de reformar ciertas legislaciones en favor del pueblo, en favor de la soberanía, en favor de la austeridad, pues la Suprema Corte de Justicia nos ha estado dando golpes, carpetazos y rechazando las iniciativas. Se ha inmiscuido en el trabajo legislativo, se ha inmiscuido en el trabajo ejecutivo también, sentenciando en materia de políticas públicas. Cada poder tiene su espacio, cada poder tiene su trabajo, cada poder tiene su importancia y se debe de respetar el trabajo de cada uno de estos poderes. Y si el pueblo de México ha demandado reformas a ciertas leyes, como es la político-electoral y muchas otras más, podemos poner muchos ejemplos de las causas que ha ido en contra del pueblo, que ha ido en contra de las reformas que se han propuesto, y que sin analizar el fondo y la finalidad de las reformas, solo argumentando escasamente el procedimiento constitucionalmente reconocido desde hace muchos años, no modificado durante esta administración, entonces ha echado para atrás muchas legislaciones. Y yo me quiero centrar en un tema muy preciso, que pues las y los diputados que estamos transformando México hemos aprobado esta serie de reformas que tienen un objetivo común, que es mejorar la vida de las personas que vivimos en México y de nuestros connacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal constitucional del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación, debe solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. Sin embargo, a veces las resoluciones emitidas por esta máxima instancia ante acciones interpuestas por diputadas y diputados de los partidos de oposición han mandado un mensaje claro al pueblo de México, un mensaje muy desafortunado que simboliza la fuerza del neoliberalismo por mantener el status quo de muchas décadas que nos han sumergido en la corrupción, en la impunidad, el rezago de nuestras instituciones y la pobreza de muchas mexicanas y mexicanos. Y yo quiero dar un ejemplo. Ahora la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos la oportunidad de reivindicarse con el pueblo de México. Tiene en sus manos una acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas a la ley de minería. Se tiene que poner a reflexionar la Suprema Corte de Justicia el costo social y ambiental de la política de privatización de los bienes del dominio directo de la nación, particularmente sobre los minerales y el agua, que el costo ambiental, el costo social ha sido muy alto. No nos vamos a quedar callados y por supuesto que yo me sumo a esta demanda de juicio político en contra de ministras y ministros que han hecho acciones en contra del pueblo de México.
Esa es la reflexión de la diputada Adriana Bustamante y bueno, ella le da el beneficio de la duda a los ministros y ministras de la Corte en esta discusión que van a tener sobre la ley de minería. Sin embargo, pues así como se ha conducido con otras leyes, con otras reformas tan importantes como en su momento fue la revisión de la Guardia Nacional, como también lo fue todo el tema de la industria eléctrica y también cuando determinaron pues que no pasaba el plan B de la reforma electoral, pues con todos estos antecedentes es difícil pensar que la Suprema Corte realmente logre esta reivindicación y esperemos pues sí que en el Congreso, en esta pues demanda de juicio político, pues realmente se logre avanzar y en el Senado de la República pues tomen esta decisión de ya someter a juicio político a estos ministros y ministras que no han hecho otra cosa que traicionar al pueblo de México. También otra diputada que acompaña esta demanda es María Clemente García. Ella habla pues justamente de estas acciones antidemocráticas que se han vivido en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso se refiere a este llamado lawfare, que es la utilización del Poder Judicial de la Federación en contra de la decisión de las mayorías, es decir, de la decisión de que se tengan gobiernos progresistas. Escuchemos. Sin lugar a dudas, para que exista una democracia real y no solo en el papel, se merece el pueblo que se respeten sus decisiones. Y sin lugar a dudas, una de las decisiones más importantes que toma el pueblo periódicamente es la elección de diputadas y diputados federales, que se aproxima ahora también en 2024, junto con la elección del presidente o presidenta de la República. Esta decisión tan importante que toma el pueblo de elegir a sus representantes populares en el poder legislativo está siendo violentada por el Poder Judicial y quien lo encabeza. En distintos países ya como Ecuador, Brasil, Bolivia y recientemente en Perú hemos visto que la extrema derecha ha intentado hacer estos intentones de apoderarse del Poder Judicial y desde él apoderarse de gobiernos que han causado crisis y crisis gubernamentales, crisis económicas y políticas y sociales en estos países. Lo hemos visto cómo operan y lo quieren replicar en México. Es preciso que lo visibilicemos en esta etapa, en este periodo legislativo y por supuesto que vamos a apoyar esta iniciativa de hacer juicio político a los ministros de la Corte, porque la constante intervención de los ministros del Poder Judicial tanto en el ámbito ejecutivo y el legislativo ha significado un ataque a la democracia y un ataque a la forma de gobierno republicana, representativa y federal que hemos logrado recuperar con los gobiernos de la Cuarta Transformación. A todas luces existe una usurpación de atribuciones por parte de los ministros de la Corte al confrontar y desvalorizar las decisiones que tomamos las y los diputados federales en representación de nuestras mayorías, las mayorías que votaron por Morena y por nuestros aliados para hacer un gobierno con ciertas directrices. Y estas directrices que el pueblo nos ha dado ha sido la de reformar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial nos señala de que aquí no hacemos bien el trabajo, pero ¿qué hace bien el trabajo del Poder Judicial? Nadie les cree. Todos hemos visto a jueces, magistrados y ministros corruptos dejar libres a delincuentes, a narcotraficantes y en el caso de la población que yo represento, montones de jueces de todo el país han liberado a los asesinos de crímenes de odio contra población gay, población lesbiana, a los asesinos de transfeminicidio que han cometido en contra de compañeras como Paola, que fue detenido en flagrancia adentro del auto con el cuerpo de la compañera. Fue sentenciado y liberado por un juez. Y hoy sigue libre el asesino de Paola y de un montón de personas trans y de un montón de la población LGBT que ha sido violentada, que ha sido despedida injustamente y que estos jueces prefieren, como siempre, estar a favor del dinero y no de la justicia. Esas fueron las palabras de la diputada María Clemente García y también otro legislador que acompaña esta demanda es el diputado Juan Torres Navarro, quien habla pues de que esta iniciativa es importante para combatir la impunidad de los ministros y ministras ante un conflicto de interés que no es un delito menor, de hecho es un delito mayor, eso lo explica el diputado Juan Torres Navarro. Escuchemos. Definitivamente esta ley es importante
para combatir la impunidad. E impunidad es cuando no castigamos la corrupción. Y los ministros han hecho una y otra vez actos de corrupción. Un ejemplo claro es el conflicto de intereses que representan al ampararse, y un conflicto de intereses es un delito grave, no es un delito menor. Entonces, ¿cómo es posible que ellos vayan a ser juez y parte de un asunto en particular? En este caso, por ejemplo, se reformó que nadie podía ganar más que el presidente de la República. Esto en base al antecedente histórico donde los funcionarios ganaban 1 millonada de pesos. Como dijo la compañera anteriormente, aquí en el Palacio Legislativo nos hemos ajustado el cinturón. En el Poder Ejecutivo igual. ¿Por qué ellos no quieren ajustarse el cinturón? Porque quieren seguir viviendo como magnates, y eso no es posible. Por eso apoyaremos a la ley que el compañero mete como iniciativa para que se acabe esa impunidad por parte de los ministros. Es cuanto, gracias. Esa es la denuncia del diputado Juan Torres Navarro, y también participó de esta demanda de juicio político contra los ministros y ministras de la Corte, la legisladora Graciela Sánchez Ortiz, quien habla de que se le debe de poner un alto a los abusos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recuerda que existe un plan C para que se gane la mayoría calificada del Congreso de la Unión en 2024. Escuchemos. Y por supuesto que estoy aquí para respaldar esa iniciativa con el fin de que se le ponga un alto y se quede en el foco de la atención el tema de la Suprema Corte de Justicia. En México vivimos actualmente un verdadero Estado de Derecho, pero ya no democrático, cuando vemos que al Poder Legislativo no se le está respetando las decisiones que tenemos. La Suprema Corte de Justicia no hay quien la regule, solamente se autorregula a ella misma. Deberían de estar muy conscientes de aquellos errores que han cometido, porque en el tema específico de las leyes secundarias que revirtieron, que fue una decisión de este Congreso, que fuimos electos por el pueblo, por la mayoría del pueblo, y eso sí es democrático. No es democrático que un poder se ostente encima de dos poderes. Es necesario dar a conocer a todos ustedes y recordarles que fue una injusticia el no haber revisado el plan B que proponía cambios en temas electorales, puesto que la oposición ni siquiera participó en la discusión de estas leyes, de estas iniciativas de leyes secundarias, y ellos se les hizo muy fácil irse por el camino de decir que no se habían cumplido con los reglamentos propios de la Cámara de Diputados, lo cual es falso, porque aquí se tomó una decisión, la Junta de Coordinación Política aceptó que se discutiera en los términos que se discutió la reforma en el pasado 6 de diciembre. Entonces, es necesario de verdad que las y los mexicanos tengan conocimiento de cómo están actuando antidemocráticamente este Poder Judicial, y que nos respalden en una iniciativa, porque México requiere una reforma necesaria al Poder Judicial. Necesitamos que las y los mexicanos también nos apoyen. Tenemos un plan que sigue, y ese plan no nos va a fallar, porque el pueblo es quien toma la última decisión. Pues ahí está el llamado de la diputada Graciela Sánchez Ortiz a que el pueblo también apoye este tipo de decisiones con el llamado Plan C. Y quien también acompañó esta demanda de juicio político es el legislador Manuel Vázquez Arellano, quien habla de que los ministros viven en su burbuja, ellos solo benefician a una élite. Escuchemos. Muchísimas gracias. Acompañamos esta denuncia que hace nuestro amigo diputado federal Manuel Alejandro Robles, porque conocemos nuestro país, nuestro territorio. En México hay muchas comunidades en las cuales hay que ir al baño y hay que echarle agua con una cubeta, y los ministros de la Corte tienen baños hasta automatizados. Viven en esa burbujita, no se dan cuenta que estos grandes salarios
estos grandes presupuestos que no se han disminuido al Poder Judicial pudieran distribuirse para las necesidades de nuestra gente en los pueblos, en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales, en los barrios pobres incluso de esta ciudad. Por eso acompañamos esta denuncia y decimos que de igual manera como el Poder Ejecutivo y el Legislativo se ha apretado el cinturón, nos hemos disminuido los salarios y muchas más cosas, también debe pasar lo mismo con el Poder Judicial. Y más aún, tiene que haber un verdadero equilibrio, no desde el privilegio como ellos quieren manejarlo, y no en esta narrativa que están manejando últimamente y que pudiéramos decir o repetir lo que ayer dijo Vicente Fox, de que quieren el regreso de las pensiones, de que quieren que se acaben los programas sociales. Claro, quieren otra vez todo para una élite política y económica, y estamos en contra de esas. Por eso acompañamos esta denuncia. Muchas gracias. Ahí está la crítica del diputado Manuel Vázquez Arellano de que los ministros viven en su burbuja de privilegios pagados con el dinero del pueblo, que bien podría beneficiar ese dinero público a las comunidades más pobres de este país. También estuvo presente y acompañando esta demanda de juicio político la diputada Olivia Esquivel Nava, quien habla de que los ministros y ministras quieren seguir robando. Escuchemos. Ellos quieren seguir robando, quieren tener siguiendo los mismos privilegios, pues los van a seguir teniendo porque van a ganar más que cualquiera, van a ganar más porque están en un poder que es único, pero todos los tres poderes deben de ser iguales, democráticos. Entonces nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa y también el pueblo pide que también se le tome su parecer y creo que es justo y que eso es lo que representa la 4T, democracia. Debemos de impedir que como nos tiraron la reforma de la Guardia, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 sí la tengamos, porque vamos a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática como lo comenta la Constitución. La legisladora Olivia Esquivel Nava pues también señala esto de que les han estado tirando prácticamente todas las legislaciones. Se enfoca mucho en el tema de la Guardia Nacional y de cómo los ministros y ministras pues no quisieron contribuir a la búsqueda de paz en este país. También otro legislador que acompañó esta demanda de juicio político es el diputado Francisco Javier Borrego Adame, quien habla de la corrupción en el Poder Judicial y también de el caso de Vicente Fox. Él menciona pues que no se debe permitir esto que Fox está alentando, la desaparición de los programas sociales, e incluso pues le manda un mensaje al expresidente de la República. Escuchamos. Nada más para sumarme también a esta iniciativa y sobre todo también abundar en el tema de la corrupción que hoy tenemos con los ministerios públicos. Decirles que el pueblo de México está cansado de tanta corrupción y de tanto abuso que sufre la gente más pobre de nuestro país. Y un ministerio público suelta de inmediato a un bandido, a un malandro que se roba trailers, que se roba huachicol, que se roba lo que quiere, porque ellos están por el dinero. Y el sueldo que tanto hemos luchado para que se los baje no les interesa, a ellos les interesan los negocios buenos que hacen todos los días en el país. Por otro lado, comentarle al expresidente Vicente Fox que no esté pensando loqueras, porque la pensión del adulto mayor se queda y va a ser para siempre, no porque él ahorita esté pidiendo esa locura, se va a hacer, que él regrese todo lo que se robó, porque cuando él estuvo de presidente tuvo la abundancia del petróleo y hubo suficiente dinero para que este país estuviera mejor. Pero ¿qué hicieron todos los panistas? Lo que hicieron fue agarrar todo lo que pudieron, por eso hoy en día están enojados los panistas. Hoy en día quieren regresar al poder para seguir haciendo sus negocios que siempre habían hecho cuando los dos sexenios les permitieron tanto robo, tanto abuso.
corrupto. No se puede hablar de que son expresidentes que no hicieron cosas malas cuando todo el pueblo de México sabe que fueron unos corruptos, tanto Fox como Calderón. Por eso es tanto el pleito todos los días en esta Cámara de Diputados y en el Senado de los diputados y senadores del PAN, porque quieren volver al poder. Pero el pueblo es sabio y el pueblo ya sabe que son unos malandros, que son unos bandidos. Ahí está el mensaje del diputado Francisco Javier Borrego Adame, un mensaje que le manda directamente a a Vicente Fox, casi que son lo mismo, y el mensaje que en realidad diría, pues sí, endosado a todos estos personajes políticos del bloque opositor, pero específicamente se lo manda a Vicente Fox.